¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les voy? Les cambié el saludo. ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a estar viendo este teléfono que me dicen que... ¿Dónde quedó el papelito de este? iPhone 7, sin servicio o buscando señal, ¿ok? Entonces vamos a aprender cómo diagnosticar este teléfono de forma correcta. Vamos a poner esto por acá porque por ahí tenemos otro teléfono. Vamos a traer una bandejita y vamos a empezar a desarmar este equipo, ¿ok? Para ver más o menos en qué problema nos vamos a meter. Es muy importante primero analizarlo bien y ver, decir, esto no es para mí. ¿Dónde dejé mis? Todo ando perdiendo yo hoy. Es que acabo de ordenar, pero acá está. ¿Okay? Estos son típicos problemas de iPhone 7, ¿ok? Sin señal. En especial si es modelo Qualcomm. Este teléfono, ya lo abrieron. Sí, ya lo abrieron. Vamos a desarmarlo. Ok, fíjense, este teléfono está muy raro. Pensé que ya lo habían desarmado, pero no. Pero esto sí lo trae así, vean. O sea, como que este teléfono se caliente esta parte de acá, tal vez, ¿ven? Vean, o sea, se quitó esto, pero muy fácil. Esto la verdad nunca sale así de fácil. Entonces vamos a seguir desarmándolo por acá y vamos a ver con qué nos vamos encontrando, ¿ok? Uy, ya voy a pincharla. Ojalá. Ni he probado que encienda el teléfono, la verdad. Este teléfono no lo han desarmado, o sea, nunca lo han trabajado. Y esos son los teléfonos que se reparan la mayor parte de veces, o por lo menos uno puede tener un diagnóstico un poco más correcto, porque son teléfonos que no son tan intervenidos, ¿ok? Entonces, primero vamos a encender el equipo, porque pues no sé si este equipo enciende o no enciende o qué hace. No lo he probado y es importante que lo revisemos, ¿ok? Entonces, aquí está encendiendo el equipo. Vamos a encenderlo. Aquí está terminando de encender. Ok, ahí encendió. Bueno, tenemos acá el problema de sin servicio, ¿ok? O sea que este ya lo actualizaron, ¿ok? Entonces, vamos a ver si este es versión Intel o versión Qualcomm para proceder de diferentes formas, ¿ok? Este es un Qualcomm. Ahorita les voy a enseñar por qué sé yo que es un Qualcomm. Ok, vamos a pasar al microscopio y el PMU ahí dice Qualcomm, ok. Entonces, cuando le llegue uno de estos, no sé qué es esto, qué jodidos es esto, primera vez que lo miro. Qué raro. Cuando le llegue un teléfono, un Qualcomm, lo primero que deben de hacer es medir lo que son este teléfono. Se ven como residuos de algo, ¿verdad? Sí, este teléfono como que sí lo tocaron, ¿eh? Esto es flux. Esto, vean, si este teléfono tiene residuos de flux. Está muy raro. Bueno, siempre que tengan un teléfono de estos es importante revisar por cortos, ¿ok? Revisemos por cortos o por fugas. Ok. Entonces, reviso por cortos. Ok, ya encontré el corto. Este no se va a poder reparar. Acá tenemos el corto. Corto. Ok. No está tan a corto la línea porque tiene 1.3 ohms. Si nosotros vemos su caída de tensión en escala de diodo, 0.005 y 0.002,
Y en ohms, ¿cuál será su valor? 2 y 0.5. O sea, está en fuga. Esta línea es muy común, ¿eh? Esta línea que vemos acá está en fuga, ¿ok? Está en fuga. Casi corto. O sea, esto ya es más corto que fuga. Entonces vamos a pasar acá y vamos a ver esta línea. Yo no me muevo de ahí, ¿ok? Entonces, esta línea es esta, ¿ok? Y vamos a irnos al iPhone 7 Qualcomm, acá, y vamos a ver la típica línea. Esta es una típica línea que se va corto, ¿ok? Y es esta, ¿ok? La línea de 1 voltio, ¿ok? Entonces, esta línea es importante porque con esta línea es necesaria para la activación del baseband, ¿ok? Está en fuga, no está totalmente en corto. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es traer una línea. Vamos a ver si le podemos puentear esta de 1.1 S de RAM y se la vamos a inyectar acá, ¿ok? Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a llevar otra línea de 1.1 S de RAM. Vamos a poner una resistencia de por medio y lo que vamos a hacer es llevar esa línea para en este caso poder ver si podemos activar en este caso el baseband, porque acá el baseband, si nosotros cargamos software, no va a activar, ¿ok? Esta línea ya vimos de que está en fuga. Ok, entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Vean de que este teléfono como que sí lo calentaron o se calentó, algo pasó, pero vean, si este teléfono se ha de ver sobrecalentado, no sé, está muy raro este teléfono, muy raro. Ok, entonces manos a la obra. Vamos a venir. Vamos a colocar donde está el flux. Bueno, mi perrito anda afuera, pero me refiero a este flux. Ok, listo. Ahora lo que necesito es una resistencia. Vamos a traer una resistencia pequeña. Ok, vamos a escoger esta resistencia, creo que es bien pequeña. Esta es como de 60 ohms, algo así. No me acuerdo, pero es pequeña. Ahí está. Ok, ahí la tengo. Ok, ahí está la resistencia. Y ahora vamos a traer el alambre por acá. Ahí se recuerdan, alambre esmaltado. Ok, entonces ahora voy a colocar acá y de esa manera ya le vamos a llegar lo que son ya le vamos a llegar lo que son 1 voltio a nuestra línea, que es importante que esté ahí para su activación. Ok, ahí está, simplemente así, sencillo. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargarle el software al teléfono porque esto ya está actualizado. Entonces vamos a pasar acá, vamos a colocar esto acá. Ok, ¿esto se calienta o lo calentaron? Cualquiera de los dos. No sé si tiene carga, creo que no va a tener carga. Creo que no va a tener carga, no tiene. Ok, vamos a ver si lo podemos hacer con esta. Ok, listo. Ahora voy a traer mi Magic Cable para colocarlo en modo recovery.
Ok, este modo recovery. Ahora lo voy a llevar acá. Listo. Y lo voy a conectar a mi computadora. Vamos a abrir 3utools y le vamos a dar Go Flash. Ay, qué bueno que ya lo tenemos. Flash. Crucemos las manos y esperemos a ver si esto se va a poder o no. Vean acá. Acá no nos aceptó el baseband. Ok, baseband error, baseband error, baseband error, baseband error. Entonces nuestro puente simple y sencillamente no funcionó de nada. Nuestro baseband sigue en corto. Si paso a la ZXW, la línea que está en corto es literalmente esta. Ok, pudiera ser este o pudiera ser el baseband. En el 99% de veces, ¿ok?, que yo me he encontrado con esta falla, siempre es nuestro querido baseband que está malo. Entonces esto vamos a esperar que termine simplemente para ver que no aceptó el baseband. Aquí lo está diciendo claramente, ¿ok? Acá literalmente nos está diciendo todos los errores del baseband. Entonces esto no va a funcionar. Este teléfono no se va a poder reparar, lastimosamente. No hay nada más que le podamos hacer. Absolutamente nada más. ¿Ok? Entonces vamos a esperar que termine y vamos a esperar que eso encienda. ¿Ok? Ok, entonces ahí ya terminó. Vamos a esperar que lo reconozca la computadora y vamos a ir a una sección en particular para ver de que simplemente no reconoce el baseband, la versión del baseband. Eso quiere decir que nuestro teléfono hasta aquí llegó. Salud por ese teléfono muerto en batalla. Yo no bajo el baseband ni bajo el PM1. Yo, como les digo, el 99.8% de veces que me he enfrentado con esta falla han sido baseband malo. Y sí he tenido este problema desde hace años, ¿eh? Entonces aquí lo detectó. Si nos vamos acá donde dice Details, ¿ok?, nos damos cuenta que ¿dónde está versión del baseband? Yo soy algo ciego, ya no miro. Versión del baseband. Baseband version. Acá. Perdón. Acá literalmente dice Unable to read data. Ok, entonces este teléfono no reconoce el baseband. Este video queda hasta acá porque esto no se va a poder reparar. Descansemos. También aprovechemos a descansar, ¿eh? Nosotros tenemos que aprender también que no todos los teléfonos se pueden. No simplemente porque venga de otro taller yo me voy a esforzar. O sea, sí nos debemos de esforzar. Ojo, esforzar. Pero saber cuándo decir no, esto aquí queda. O sea, yo qué mal le voy a seguir haciendo a este teléfono si yo ya sé que simplemente es un baseband en corto y eso no tiene solución. Entonces yo ya me he enfrentado con esta falla, como les digo, desde hace años. La vengo viendo y casi siempre las he estudiado, he bajado el baseband, he medido. Casi siempre es un baseband en corto. Entonces cuando veo exactamente, mucho ojo, esta línea en corto, ¿ok?, esta línea en corto, que yo, si se dieron cuenta, me fui directo a este condensador porque yo sé que esa es la que más se pone en corto. Ahí quedó todo. Esto no se puede arreglar. Ya tratamos de inyectarle una tensión con una resistencia, no funcionó. Listo. Entonces espero siempre aprendamos algo, siempre saquémosle provecho a todos los videos y para mí siempre un placer enorme venirle a saludar. Y pues qué mal que no se pudo hacer ese teléfono. Cuídense mucho y nos vemos, tambores, en un próximo video. Bye. Me acabó el café.